tal? Bienvenidos al podcast El PR y el Periodismo, un espacio para comunicar con sentido. Yo soy Carla Rico, publirelacionista, y hoy en la conducción me acompaña un periodista que admiro profundamente, Roberto Arteaga. Él es editor adjunto de Forbes México. Gracias, Roberto, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy contento de saludarte, la verdad que muy agradecido por esta oportunidad de platicar y pues siempre celebrar un espacio de diálogo para tender puentes, que yo creo que es lo más importante en el mundo de la comunicación. Sí, claro que sí, Roberto. Ese es el ADN de este podcast, El PR y el Periodismo. Para los despistados que no te conocen, cuéntanos un poquito quién es Roberto Arteaga. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, fundamentalmente soy un periodista que inició en 2011 dentro de los medios tradicionales, los medios escritos, a partir de una experiencia en el periódico El Financiero, en donde inicié como becario, todavía estudiando en la universidad, y pues bueno, poco a poco el mismo desarrollo de los medios de comunicación, en este caso el caso del Financiero, donde se empezó a abrir hacia hacer televisión con Bloomberg, hacer otros tipos de contenidos, me permitió a mí el poder entablar también pues una práctica en este tipo de medios. Entonces he hecho televisión, he hecho también radio, hice también de web, que fundamentalmente es donde he llevado la mayor parte de mi carrera, y he trabajado también en medios como Excelsior. Ahí trabajé durante un tiempo y después estuve también en la primera etapa de la revista Forbes, cuando se funda el portal en México, me invitan a colaborar y pues yo uno como reportero de negocios, y a partir de ese momento empecé a desarrollar mucho contenido, fundamentalmente de temas de negocios y de finanzas, y de ahí di el salto después a trabajar en alto nivel, en donde tuve la oportunidad de, pues, de desarrollar también distintos contenidos, hasta nuevamente regresar a Forbes en 2019, en septiembre de 2019. Siempre dicen que uno regresa a los lugares donde fue feliz, y pues bueno, este es mi caso. Entonces, desde 2019 estoy como editor dentro de la publicación impresa, ahora viendo precisamente cómo tendemos estos lazos hacia las nuevas tecnologías y sobre todo a las nuevas plataformas. Entonces, pues ha sido un viaje muy interesante hacer periodismo, y como hemos platicado, iniciamos prácticamente juntos en este andar en la industria de la comunicación, y la verdad que ha sido un viaje fantástico durante los últimos años, porque ha avanzado muchísimo y ahora hay una ruptura total entre los medios tradicionales, ahora también con la irrupción de nuevos medios alternativos, pero también nosotros intentando sumar este tipo de tecnologías. Así que eso es un poco lo que he hecho, Carla. Muy interesante tu trayectoria, Roberto. Te agradecemos mucho, te admiramos mucho en Ali. Gracias. Tú sabes que hemos seguido tu carrera. Y pues bueno, justamente por toda esa trayectoria que tú has venido haciendo, desarrollando, el día de hoy tenemos un temazo para platicar acá en el podcast, que es la preparación académica entre un PR y un periodista. ¿Cuáles son esos hitos que suceden durante la parte académica de cada una de las profesiones? Es un temazo y creo que el día de hoy nuestro invitado nos va también a aportar muchísimo. No sé qué opines de este tema, Roberto. A mí se me hace sumamente interesante, porque siempre hay esta fricción entre el trabajo de las relaciones públicas y el periodismo, pero que realmente, si fuera bien entendido desde la academia, desde todos los aspectos en donde se puede ver la interacción que tienen estos dos actores, pues al final de cuentas nos damos cuenta que interactúan en un ecosistema, y que al final de cuentas pueden ser en muchos sentidos pues grandes apoyos uno al otro para poder difundir mensajes, porque creo que siempre como periodistas pensamos sobre todo en las audiencias, y creo que las audiencias precisamente ganan cuando hay un trabajo en conjunto que se puede desarrollar con todos los niveles éticos correspondientes, pero al final de cuentas siempre entablando este diálogo, y creo que es muy importante. Así que es un tema sumamente apasionante y que seguramente despertará muchos comentarios en este podcast, pero también fuera de él. Claro, lo importante aquí es justamente fomentar ese mayor respeto y reconocimiento entre ambos gremios, porque no somos enemigos, somos aliados, y creo que en la medida en que podamos desmenuzarlo desde la base, yo siempre digo, hay que irnos al origen, hay que irnos a la base para poder a lo mejor comprender muchas cosas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy desde Colombia, Fabián Mota, fundador y director de Smart PR. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Hola, Carla. Hola, Roberto. Un placer. Fabián. Y qué bueno poder estar en tu podcast. Gracias por la invitación. Y bueno,
Feliz de poder conversar con colegas de México, conversar sobre este tema tan importante, porque para mí, pues la comunicación viene siendo una y cada uno va ejerciendo un camino distinto dentro de la misma comunicación, pero al final tenemos un mismo objetivo. Y quisiera arrancar con una frase que a mí me encanta de las relaciones públicas y que a veces de pronto no ven el impacto, y es que todo lo que hacemos y decimos es relaciones públicas. Así que súper abierta la conversación el día de hoy para seguir construyendo este entorno entre medios y agencias y marcas. Maravilloso, maravilloso, Fabián. No sé si nos puedas empezar como un poco a desmenuzar cómo es el camino académico de un publirelacionista. Pues Carla, estuve investigando mucho sobre ustedes porque somos distintos. En Colombia, la carrera de relaciones públicas apenas apareció hace como 3 años. En Colombia no existe la carrera de relaciones públicas. Esto es mucho más de Estados Unidos, todo el tema de public relations. En Colombia, casi todos nacimos con el amor por ser periodistas. Nosotros somos comunicadores sociales y periodistas. Casi que el 90% de los que ejercemos eso. También tenemos mucha gente de ciencias políticas que han estudiado o periodismo puro. Pero acá en Colombia no existe el tema de las relaciones públicas como tal, como carrera. Solo hasta ahorita empezaron las universidades a crear ese pensum académico. Entonces ahí ya empieza a haber un gap bien grande o una brecha bien grande cuando se enfrentan en el día a día a ejercer cómo es que se construyen las noticias desde atrás, cómo desde una agencia uno puede apoyar a construir una noticia. Entonces, claro, estuve analizando un poco el mercado mexicano, que ya tiene una experiencia, ya tiene un recorrido construyendo desde el pensum académico las relaciones públicas, y un poco es eso, ¿no? De fortalecer esas habilidades que puede tener una persona, un profesional, para poder lograr transmitir, sea de una empresa, de una marca, sus mejores cualidades, características, bondades, para que sean conocidas por diferentes audiencias. Y uno de los canales que más utilizamos termina siendo los medios de comunicación, ¿no? Termina siendo un canal ideal por el impacto y el alcance que tiene, porque es masivo, más media. Entonces ahí es cuando empieza a existir esta necesidad de las marcas de tener constante presencia en medios para llegarle a sus audiencias, y ahí es cuando se empiezan a aparecer esas fricciones a veces, porque es un deseo constante y continuo de poder ser noticia en los medios que leen las personas. Interesantísimo. Es como ahora que me lo planteas de esa manera, parece que fuéramos como medios hermanos, ¿no? Un poco. ¿Cómo ves tú, Roberto? En la parte del periodismo, ¿te imaginabas también la carrera de PR en México también es relativamente nueva, aunque ya yo creo que tendrá unos 15 añitos por acá. Hay muy pocas universidades que la dan, entre ellas mi alma mater, que es la Universidad Veracruzana, pero creo que hace falta mucho, y periodismo está mucho más permeado, ¿no, Roberto? Sí, yo creo que es mucho más abierto el tema de la difusión del periodismo dentro de las carreras, pero sí sigue siendo un tema bastante lejano todavía el de las relaciones públicas, porque al final de cuentas se ve como una rama dentro de la comunicación organizacional, lo cual pues lo vuelve un poco complejo. A mí me gustaría igualmente, Carla, preguntarles también a ustedes, traerlo sobre la mesa. Yo creo que un tema fundamental cuando hablamos precisamente de la universidad es la vocación. Me gustaría preguntarles a ustedes cuál es la vocación que los llevó precisamente a dedicarse al mundo de las relaciones públicas, porque siempre hablamos del periodismo. Ahorita Fabián decía precisamente esta hermandad en donde el periodista aspira a estar dentro de los medios y de repente también bifurcan estos caminos hacia las relaciones públicas, pero en su caso, ¿cómo fue para ustedes enamorarse de las relaciones públicas y verlo precisamente como un destino profesional? Carla, te dejo. Muy interesante, muy interesante. Fíjate que mi carrera como tal es publicidad y relaciones públicas. Y ahí me hubiera encantado que hubiera muchas más materias de relaciones públicas en mi carrera, pero lo que sí me llamó muchísimo la atención es que a través de acciones, mucha creatividad, muchas personas no saben que los PR somos creativos, muy creativos, y que tenemos que desarrollar estrategias creativas diferentes, disruptivas muchas veces. Y eso es lo que me llevó a enamorarme, darme cuenta que habilidades que yo tenía como esto, el pensamiento creativo, el realizar campañas que no necesitan necesariamente ser de ventas, sino de un cambio de percepción,
me llevó a darme cuenta cómo a través de estas estrategias o estas herramientas podía cambiar para bien, principalmente a organizaciones sin fines de lucro, que es mucho donde yo me he especializado, en la industria farmacéutica, cómo se puede cambiar la vida de un paciente que está probablemente teniendo un tema de salud. Entonces, poco a poco me fui enamorando de la posibilidad de poder hacer un cambio o hacer un agente de cambio más bien, tanto en la sociedad como en las empresas, y este nivel de influencia en el buen sentido que se puede tener a través de mover los hilos en una agencia o como tal, como freelance. Hay muchas personas que son freelance. Entonces creo que es esto, es el cambio de chip, es sembrar la semilla para ser un agente de cambio, es lo que me llevó a mí a enamorarme de las relaciones públicas. No sé qué opinas, Fabián. No, mi camino fue distinto. Yo todavía creo que yo soy un infiltrado en las relaciones públicas porque yo me considero todavía periodista y soy un defensor a ultranza, ahí sí, muy extremo frente al rol del periodismo y cómo es fundamental para cualquier democracia, y más en estos momentos. Entonces, yo quería ser periodista y pues trato de ejercerlo de vez en cuando logro poder tener mis espacios en algunos medios a través de columnas o a través de mi opinión. Pero a partir de eso, creo que es algo que nos sucede, y Roberto tendrá muchos colegas y amigos que dirán, qué difícil es hacer periodismo en América Latina, qué difícil es poder tener espacios en los grandes medios. Sabemos que pues son pocas las oportunidades, pero creo que ahorita estamos en un momento de oro para las personas que quieran ejercer periodismo a través de nuevos canales sociales como el que estamos haciendo hoy, que son pues podcasts, redes sociales, donde puedan construir de una manera distinta. Entonces yo arranqué con ese sueño. Tuve la fortuna que en mi universidad encontré un énfasis que decía comunicación organizacional. Y yo dije, bueno, quiero aprender algo adicional por si este sueño de ser periodista no me da de vivir. Entonces hice ese énfasis en los últimos 2 semestres y tuve una gran mentora, que eso creo que es fundamental para uno en cualquier carrera, lograr tener un mentor que lo ayude a uno a encaminarse. Tuve una mentora, mi profesora Claudia, que después fuimos colegas y logré trabajar con ella, y me dijo, oye, tienes madera para esto. Tienes madera para poder ayudar a las marcas a construir sus historias, sus mensajes, entiendes muy bien el tema empresarial porque siempre he querido ser emprendedor. Creo que hay una fortaleza y me mostró otro mundo. A partir de eso, cuando iba a hacer las prácticas, tuve la oportunidad de hacer prácticas fines de semana en radio y entre semana la que me pagaba en una agencia de relaciones públicas, en Burson Marsteller, en esa época. Entonces, a partir de eso, cuando vi la dinámica de agencia, un poco lo que decía Carla, la creatividad, nosotros trabajamos en alianza con Jonan Rubicam, que es una agencia creativa. Entonces, claro, me gustó esa dinámica, uno joven, feliz, que las tardes entonces vamos a tomar pizza, vamos a beber cerveza, vamos a pasar un buen rato. Me conecté con eso y algo que me terminó de enamorar era la oportunidad que empecé a conocer grandes presidentes de organizaciones de empresas colombianas desde mi rol de relacionista público. Entonces tenía la oportunidad de ir en el transporte, en el taxi, con el presidente de Bavaria porque íbamos para una entrevista con El Tiempo. Entonces yo decía, ¿qué otra carrera me va a dar la oportunidad de tener una persona así de cercana y yo de recomendarle qué decir y qué no decir? Entonces ahí yo dije, qué gran oportunidad la que tenemos nosotros de ayudarle a líderes que las personas no saben mucho de esto. Los líderes a veces tienen muchas inseguridades. Entonces, ¿qué es lo que debo decir? ¿Cómo debo proyectar? ¿Qué es lo que debo transmitir? ¿Cuál es mi mensaje que debo decir? Y ellos buscan ese acompañamiento. Entonces ahí cuando vi la oportunidad de poder hacer esto, me enamoré y a partir de eso, pues hace 9 años, fundé Smart PR, que es ahora nuestra agencia de relaciones públicas acá en Colombia y en Perú. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Muy, muy interesante. La verdad es que sí, definitivamente creo que pareciera al exterior como 2 mundos opuestos, pero en realidad estamos mucho más conectados de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que además de ya cuando salimos de la carrera, empezamos a hacer nuestros pininos en agencias o en empresas, ahí es donde van cambiando las cosas a nivel operativo. ¿Cuáles dirían que son esos cambios más importantes
a partir de que alguien empieza a ejercer el periodismo y alguien empieza a ejercer la comunicación estratégica o las relaciones públicas. Es muy interesante porque, como menciona Fabián, al final de cuentas, hacer periodismo en América Latina, yo digo que a nivel mundial, pero sobre todo América Latina, es sumamente complejo porque hay muchísimas carencias, pero también hay muchísimos intereses y muchísimas cosas que se dan precisamente en este ambiente. Entonces yo creo que lo que nos aferramos muchos de los que salimos de la carrera de inmediato y nos integramos al sector privado es tratar de abrazar pues muchos de los principios y las utopías que tenemos todavía de la universidad, porque eso es lo que nos permite sobrevivir y tener este foco precisamente centrado en informar al público. Pero yo creo que sí es un choque muy importante porque al final de cuentas uno se encuentra con estas carencias y eso hace que muchas veces nosotros tengamos una visión distinta acerca de los diferentes rubros que involucran al periodismo, pero en este caso yo tuve la fortuna de integrarme precisamente a medios financieros donde, como menciona Fabián, hay oportunidad de conocer a los directivos de otra forma. Yo recuerdo que las primeras veces cuando me acercaba con los directivos me decían, oye, pero no me vayas a pegar, no me vayas a decir nada, porque yo venía a una universidad pública. Entonces, viniendo de una universidad pública, pues tenemos mucho este ánimo crítico hacia las empresas, pero también es la oportunidad de conocer a los directivos, conocer a las personas del otro lado, como decía Fabián, el tratar de escuchar cuáles son los miedos, cuáles son las inseguridades, pero también cuáles son las condiciones en las que desarrollan sus negocios. Entonces, creo que al final es una parte muy interesante esta porque se conoce otro lado del ser humano y por otro lado también en temas profesionales, precisamente las relaciones públicas permiten precisamente tender lazos entre las empresas y el periodismo, que es algo que a veces pareciera imposible de integrar, pero creo que yo en una definición que siempre he tenido acerca del periodista, pero también del publirelacionista, es que yo creo que son mediadores, ¿no? Al final de cuentas tratan de mediar la realidad que viven las empresas, que vive la sociedad e integrarlas también en la visión periodística. Entonces yo creo que la visión que han tenido siempre todos los agentes desarrollados en las relaciones públicas permiten a nosotros también focalizar historias que a lo mejor no estamos viendo, el poder conocerlas, el poder entenderlas y comprender los límites éticos que tiene precisamente esta relación, pero siempre coadyuvando a tratar de contar historias. Eso me ha parecido a mí fundamental, Carla, Fabián, para poder hacer este trabajo y ha sido un poco el choque en esta integración con el mundo laboral y que también igual es un choque con las demás profesiones, como el caso del publirelacionista. No sé cómo ha sido en tu caso, Fabián, esta integración. Oh, Roberto, creo que lo planteas de una muy buena manera, ¿no? Es ese juego de ser mediador, de lograr encontrar oportunidades donde a veces personas ven es choques, porque es eso, al final uno lo que busca es que los medios de comunicación vean en nosotros una fuente de información para poder contar historias que les permita a sus audiencias informarse sobre alguna temática específica. No importa. ¿Cuál es el reto? Creo que es uno, en un momento que estamos, y lo decías muy bien al comienzo también, el reto de hacer periodismo en América Latina y más en esta coyuntura de ingresos, porque no han podido encontrar cómo monetizar de la mejor manera esa gran cantidad de lectores que tienen y audiencia. Entonces hay un reto de, bueno, yo necesito recaudar o tener mayores ingresos. ¿Y quiénes me pueden generar eso? Pues las marcas, que son las que invierten. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer un favor? Porque pues en comillas no es un favor, sino es una relación o una colaboración entre fuente y medio para informar a la audiencia. ¿Cómo podemos hacer que ellos pues paguen por lo que estamos informando? Y es más por ese reto que creo que todavía muchos medios no han podido encontrar ese modelo y ahí es que sufren. Y otro tema que a mí me gusta hablar mucho, sobre todo de los medios de comunicación, como lo decía, soy un abanderado de defenderlos, y es que en América Latina los medios de comunicación son medios de coyuntura, de país, de política. Nuestros países y los medios, si ustedes abren cualquier medio, y así uno trata de ser un medio de nicho, de negocios, o hasta un medio de tecnología, creo que una de las principales noticias que siempre va a aparecer en el home tiene que ver con política, con coyuntura nacional, porque esos son lo que cubren los medios, los que mueven. Entonces, para ellos sí son fuentes, las fuentes oficiales. Las fuentes de gobierno son fuentes, entonces a ellos no se puede ver como, venga, tengo que buscar cómo que ellos me financien, sino porque eso es lo que me genera noticia. A las empresas, entonces ven, ellos son los que nos pueden generar ingresos. Pues yo creo que se han ido encontrando y vamos encontrando caminos para construir
alianzas y productos que nos funcionen a las dos partes, ¿no? Poder crear especiales en conjunto que podamos educar sobre alguna temática, sobre cambios fundamentales en el tema de empleo, en el tema ahorita de las fintech y educación financiera. Creo que a través de los eventos, de estos encuentros que se generan, creo que hay nuevos caminos para encontrar y colaborar de una mejor manera, pero creo que siempre tenemos que seguir con ese sentido de que las empresas y sobre todo los empresarios que lideran estas grandes compañías y los expertos son voces válidas para que los medios los consideren como fuente constante de información para poder informar de una mejor manera a las audiencias. Y más cuando cualquier persona sale a hablar ahora en redes sociales y puede tener mayor alcance. ¿Cómo no van a aprovechar los medios a llamar a expertos a que realmente puedan dar una opinión centrada y desde su conocimiento y experiencia para poder explicar una información que de pronto la gente está buscando desde otro ángulo? Totalmente de acuerdo. Creo que uno de los retos que yo también he visto es justo en la parte del camino que lleva un PR. Yo de broma siempre digo que somos todólogos porque salimos y nos avientan al ruedo un poco y tenemos que saber de administración, de finanzas, de organización de eventos, de redacción, de creatividad, por supuesto, de un montón de cosas que probablemente los periodistas no tienen por qué saberlo a lo mejor, pero todo el tiempo vivimos como en esta parte, ¿no? Digo yo, como una dicotomía entre la parte más racional de llevar a cabo una campaña y la parte más creativa de que se vea bonito, de que salga bonito y de que quede sobre todo en la mente de las personas. Y bueno, por otro lado, creo que los periodistas van más enfocados a la parte editorial, a la parte de la noticia. Digamos que ahí se van a lo mejor separando los mundos, pero creo que en un mundo ideal, y ahora que los escucho y mencionan estos caminos que se encuentran, en un mundo ideal quisiera pensar o me gustaría pensar que nos podemos sentar a lo mejor a dialogar y decir, oye, ¿qué temas traes? ¿Cómo estás manejando esta campaña? Mira, yo traigo estos temas editoriales, ¿no? No sé, a lo mejor soy muy soñadora en esto, pero creo que podría ser en algún momento, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que sería muy bueno, pero también para empujar cambios sociales. Fabián traía a la mesa un tema muy importante, que es que cuando abrimos un portal de noticias, y tiene toda la razón, a pesar de que uno luche contra la corriente política, al final de cuentas un tema político se instala ahí, pero creo que es un caso muy importante que analizar porque ahí es donde se encuentra también las deficiencias en la comunicación gubernamental, y yo creo que si lleváramos estos temas de profesionalizar no solamente al periodismo, a las relaciones públicas, sino más bien de unir estos dos mundos, de poder conversar y llevarlos a la esfera pública, a la esfera del gobierno, sería una cuestión muy distinta en torno a la comunicación del gobierno, ¿no? Sobre todo yo creo que hoy en América Latina también vivimos cambios muy importantes en el tema de la orientación ideológica de los gobiernos, en el cual muchas veces cuando uno envía un mensaje a una agencia gubernamental, pues seguramente no va a recibir una respuesta y la persona que recibió el correo no va a tener ni siquiera la preocupación por contestar. Entonces es un tema en donde se rompe esta comunicación y yo creo que si empujáramos cambios hacia allá sería sumamente interesante. Yo recuerdo ahora mucho el caso de una compañera que venía de la fuente política como periodista, la integramos al tema de hacer periodismo de negocios y de repente un día me dice, Roberto, hay una persona que me está ofreciendo fuentes, que me está ofreciendo datos para hacer esto, pero yo no entiendo por qué lo hace, ¿no? O sea, le digo, es que es una persona de relaciones públicas que se encarga de llegarte información y trata de apoyarte en tu labor precisamente para poder informar, pero ella venía del ámbito gubernamental y ella se encontraba en shock diciendo, pero ¿por qué una persona está preocupada por mi trabajo? Entonces, algo muy interesante y creo que si empujáramos este diálogo y lo lleváramos a profesionalizar la esfera pública y en particular al gobierno, una cosa distinta. No sé qué opinas tú, Fabián, sobre este diálogo. Sí, no, yo creo que ahí tendríamos que otro capítulo nuevo con Carla cuando hablamos de comunicación gubernamental, porque los caminos que están encontrando son muy difíciles y en los cuales de pronto uno desde de ese rol y ese soñador que hablaba Roberto muy bien, cuando uno estudia en la universidad y ejerce el periodismo para encontrar la verdad, es tan importante y le queda a uno marcado cuando uno decidió estudiar esta ciencia social,
ahora con cómo se están comunicando y estos a nivel global que están utilizando ya una comunicación unidireccional porque no quieren que sean bidireccional o que otros hablen por ellos, donde ellos son la única fuente de la verdad a través de sus propios canales propios, se vuelve muy difícil y exactamente el no recibir una respuesta oportuna y adicionalmente que es obligación, ¿no? Una entidad gubernamental o cualquier funcionario público debe responder a cualquier solicitud de cualquier ciudadano, no de un periodista, de cualquier ciudadano. Entonces creo que ahí hay un capítulo muy duro para cortar, pero volviendo al tema social, yo sí, y por ahí tengo creo que un escrito en LinkedIn que habla de que la responsabilidad social empresarial de las compañías debería empezar a agregar no solo ESG, que es todo el tema de social, todo el tema de verde, de sostenibilidad, sino que debería integrar ahora el tema de periodismo. Debería haber una inversión y que lo consideran como una inversión, invertir en periodismo para que los medios puedan ser más independientes, puedan tener mejores investigaciones, que se puedan dedicar a lo que es y que eso lo vean como un tema filantrópico realmente para que las democracias puedan sobrevivir de aquí al futuro, porque ese es el riesgo cuando se pierde el periodismo, que las democracias se pierdan en el camino. Entonces, eso lo tengo por ahí escrito y es que las empresas deberían empezar a ver esto como un ejercicio de responsabilidad social. Así como invierten en fundaciones, en sus propios proyectos, deberían invertir en periodismo. Tener un logro, un look fijo ya en presupuesto, eso se va para ellos. Sin importar, puede ser una bolsa común, puede ser para medios en común, medios independientes, como ellos consideren, pero creo que debería existir desde esa parte y ya después que el periodismo pueda empezar a ejercer eso. Y creo que otra vez, ustedes, suponiendo, a mí me encanta lo que ha pasado con la llegada de Forbes a América Latina, porque ha despertado que nuevos medios vean que hay una oportunidad de crear otro tipo de periodismo. Entonces sale el caso del SEO allá en México también, que me encanta. Acá en Colombia empieza a aparecer Valor Analytic y es porque ven que un modelo de negocio como Forbes, que se enfoca en contar grandes historias de empresarios, pero también darle voz a líderes y a estas nuevas generaciones de startuperos que vinieron a cambiar todo con una visión distinta, con una posición clara frente a lo que quieren hacer, con una visión de crecimiento continuo, que dieron, bueno, otra vez, y he estado viendo que están otra vez surgiendo medios independientes que están haciendo un muy buen trabajo. Entonces yo digo, hay esperanza de que se pueda hacer, pero sí empieza a haber esa lucha otra vez muy transaccional y que es lo que no me gustaría esto, que sea solo un trabajo transaccional. Yo te publico, pero pues yo te pago, como lo que sucede con los influenciadores, que es una arista, y para otro capítulo, Carla, para tocar, que eso sí es una arista netamente transaccional. Yo te pago para que hables bien de mi marca hoy. Entonces ahí pues qué gracia hay. Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que a regresar a los conceptos básicos, al final PR es lograr que alguien hable bien de ti, ¿no? Publicidad es hablar tú mismo bien de ti y PR es lograr que a lo mejor alguien hable bien de ti. Y me parece que ahorita que estaban tocando el tema transaccional, económico, también hay una disparidad entre el ingreso de un periodista, el ingreso de un PR. Hace poquito me enteré que cuando un periodista se pasa a la parte de hacer relaciones públicas le llaman pasarse al lado oscuro. Yo no sabía que eso existía, pero me acabo de enterar y fue para mí como un modo de reflexionar y decir, ¿por qué? ¿Por qué es el lado oscuro? ¿Por qué tiene que ser el lado oscuro? Y bueno, me han comentado algunos compañeros también periodistas que mucho tiene que ver eso, ¿no? Que de pronto, y se vio después de la pandemia, que a lo mejor un periodista trabajaba en uno o dos medios y después de pandemia de pronto empezaron a trabajar en varios medios por el tema económico, porque es algo global, el tema de la crisis financiera. Entonces, hay una disparidad por ahí. ¿Cómo le hacemos para no vernos como esos enemigos basado en el tema económico? Entiendo que pesa mucho. No quiero demeritar ni una ni otra carrera, pero creo que sí hay una disparidad importante en el ingreso de periodistas y comunicólogos. ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, sí existe esa disparidad, es muy grande. Yo recuerdo todavía hace algunos años que una agencia se interesó por entrevistarme para contratarme porque querían hacer un área de medios y ellos me explicaban primero que mientras nosotros vivíamos una crisis, las relaciones públicas vivían un momento en donde analizaban precisamente abrir nuevas vetas de oportunidad. Fabián, me parece que por ahí en la agencia tienen hasta un área de investigación.
Entonces había una parte muy interesante porque se estaban abriendo nuevas oportunidades para contar historias, pero con diferentes herramientas de las ciencias sociales. Se me hacía algo sumamente interesante. Y cuando llegamos al momento de contar el sueldo, se reían y me decían, pues ofrecemos el doble de lo que ganas. Y yo así de, pero ¿cómo? Sí, y empezábamos a hablar de cosas, no solamente ya del sueldo, sino de conocimientos técnicos, por ejemplo, el tema de manejar mejor los idiomas con una clase de conversación y me decían, no te preocupes, te lo podemos ofrecer y te podemos hacer esto. Entonces me di cuenta de que al final de cuentas es muy atractivo porque hay una oportunidad para profundizar en conocimientos, para poder abrirse y yo creo que muchas personas que están en el ámbito de relaciones públicas han tratado de llevar precisamente ese tipo de oportunidades a los periodistas. Yo creo que algo que a mí me parece sumamente fascinante y que lo agradezco muchísimo porque al final de cuentas ha abierto nuevas betas profesionales es que han concientizado mucho a las compañías, como decía Fabián, de otorgar precisamente apoyos al periodismo. Y muchas veces se nota desde proyectos en donde involucran universidades privadas que abren sus aulas para profesionalizar a los periodistas en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, en desarrollos de diferentes temáticas de rubros específicos, por ejemplo, el sector energético, el sector de farmacéutico. Entonces yo creo que la gran oportunidad también está precisamente en concientizar de un lado y de otro cuáles son las realidades que vivimos. Y yo creo que las relaciones públicas también han permitido que esas personas que están en la industria hablen con las empresas y entiendan precisamente las dificultades a las que se enfrenta un periodista, ¿no? Yo les decía también hace poco una compañía que me preguntaba, es que el periodista llegó apresurado y se veía que no conocía tanto el tema. Y les decía, es que la industria está en un momento de crisis en donde los periodistas cubren muchísimas fuentes y cuando llegan a la entrevista es una asignación más en un día caótico donde van a tener que redactar muchas notas a contrarreloj y tendrán que encontrar los mejores ángulos para competir con los medios de comunicación y poder ofrecer un producto adicional. Entonces, no tienen la forma de sentarse, de poder pensar lo que van a hacer y poder planear o hacer nuevas cosas. Entonces, yo creo que esa es una área de oportunidad muy grande en donde las empresas den esa oportunidad para que el periodista tenga ese tiempo para poder pensar en temas distintos a través de la educación, a través del aprendizaje de nuevos idiomas. Yo creo que sí hay un interés por parte de muchísimos actores muy genuino en que los periodistas se integren precisamente a una dinámica distinta y no solamente tal vez por el sueldo, que el tema del sueldo sí es muy fuerte, pero yo creo que en las habilidades que el día de hoy requiere el mundo para no ser sustituido por una máquina, ¿no? Así es, así es. Creo que, Roberto, primero las agencias hemos encontrado un gran talento en los periodistas para que sumen mucho valor a nuestro trabajo. Entonces hemos visto que contratar a un buen periodista nos puede sumar a encontrar ángulos. Segundo, tienen a veces mejor relacionamiento que nosotros mismos, entonces conocen a entidades de gobierno, conocen a ministros, adicionalmente tienen colegas con los cuales ya llevan 15 años de carrera, entonces puede facilitar un poco el trabajo como tal. También tengo grandes amigos periodistas que han fundado agencias, que se han pasado a este lado, como tú seguramente, Roberto, como Carla, que también se han pasado ahí sí al lado oscuro, que se van es para gobierno, ¿no? Hacer los grandes jefes de prensa o jefes de comunicaciones, que ese es el otro camino y no está mal. Para el final esto es comunicación, hay diferentes caminos. Unos deciden por la docencia, otros por la comunicación gubernamental, otro por la comunicación estratégica, organizacional, otros por las relaciones públicas, otros se van hasta por el tema de comunicación interna en las organizaciones. Frente a los salarios, creo que es una pirámide, ¿no? Pero los comunicadores, esta industria no es que sea muy buena paga, realmente en general, toda, porque somos una carrera desde la ciencia social. Creo que a la ciencia social no nos pagan tan bien como quisiéramos, como si fuéramos ingenieros. Entonces, y dentro de esta misma escala, nosotros estamos un poquito ahí en la mitad, porque habrán unos que ganan más. Entonces, los grandes presentadores, las figuras de televisión, de periodismo, son las que más ganan, entonces están arriba. Después pueden estar los inversionistas de grandes agencias de relaciones públicas como en segunda escala. Después los que trabajan con gobierno porque los salarios tienen mejor tarifa. Ahí estamos los comunicadores, los relacionistas públicos y abajo los periodistas, lamentablemente. Pero sí es un reto muy grande, exactamente, que dicen. Y por eso encontrar fuentes de ingreso, por eso también es tan importante crear esa marca personal del periodista que antes era como mal vista,
y que ahora es tan fundamental que creen su propia marca personal, que sus redes sociales puedan encontrar otro camino de monetización, que puedan tener otros canales de ingresos, es tan relevante como tal. Pero sí, yo siempre he visto también, para encontrar buen talento, me gusta buscar en el periodismo. A mí me encanta traer periodistas a la agencia, me gusta involucrarlos, porque adicionalmente también me ayuda a educar a mis pupilos, porque pues mi promedio de edad en la agencia es de 26 años. Yo soy el que rompo esa brecha, ¿no? Yo soy el que ayuda a aumentar esa edad, pero todos son muy jóvenes, entonces sí me gusta traer la experiencia para que les puedan enseñar realmente cómo se cubre, qué es lo que pasa en una redacción, qué es lo que pasa, Roberto lo decía muy bien, qué es lo que pasa en una redacción que está enfocada a tráfico o que es agregadora, pues tienen que hacer 8 noticias en el día y no logran ver la luz del día, no salen, se vuelven periodistas de silla. Entonces es muy difícil cuando le dicen a uno, Carla, necesito una rueda de prensa a las 10 de la mañana, llévame a 50 periodistas y uno no, pues ¿cómo los voy a sacar si a las 10 de la mañana están subiendo notas hasta más no poder en el medio? Entonces ahí es el reto más grande, es el reto más grande. Y si van y cubren, puede que el que está sentado en la silla saque la noticia primero que ellos, porque fueron y cubrieron, no pueden publicarla inmediatamente y el otro ya la está publicando porque le enviaron el comunicado por WhatsApp. Sí, claro. Es que ahí es donde creo que debemos evolucionar. Hasta donde tengo entendido, los planes educativos de las universidades no han cambiado y después de pandemia el mundo cambió. Entonces, creo que ahí hay un gran reto de la academia de poder evolucionar esta parte. Yo creo que muchos periodistas a lo mejor no saben como carrera de PR o comunicación, llevamos muy poco de periodismo, llevamos a lo mejor materias de redacción y viceversa, a lo mejor en la parte del periodismo no se lleva tanto, por ejemplo, no sé, administración, finanzas, planeación, etcétera. Entonces, creo que al momento ya de la parte laboral, de cuando entras a echar todo lo que aprendiste en la carrera y aprender muchas cosas, ahí es donde tiene que haber pues una evolución también de mentalidad, porque bien lo dices, Fabián, ha sido y se ha encontrado un nicho y una mina de oro en poder colaborar con periodistas en agencias, pero yo creo que los periodistas no nos ven de la misma manera. No sé si estoy equivocada, no sé si es nada más como un mito, pero a lo mejor el periodista ve a las agencias o el PR como una forma de a lo mejor ganar más dinero, pero no necesariamente de evolución dentro de su profesión. No sé si les hace sentido esto. Estás en el podcast El PR y el periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Fíjate que yo en esa parte sí admiro muchas cualidades que tiene precisamente los publirelacionistas, porque he trabajado estrechamente para hacer reportajes que involucran la organización de varias entrevistas, y el tema es que yo he admirado mucho el trabajo que hacen muchos de ustedes, porque lo que hacen es un trabajo de sistematización, una red de contactos que se mueven precisamente alrededor de un solo tema para poder conversar, y esos puentes están tendidos ahí y permiten a nosotros llegar a poder trabajar eso. Yo como terminé alguna vez un reportaje que involucró, yo creo que cerca de unas 10 fuentes, que además eran fuentes que yo no había trabajado porque eran fuentes más de el área creativa, del área de entretenimiento. Yo no conocía ese segmento, era un segmento totalmente ajeno, pero al final de cuentas el trabajo que hizo precisamente la persona que me apoyó me permitió adentrarme en ese mundo y salir ileso, ¿no? Al final de cuentas lo vi como un trabajo muy limpio, y cuando yo veía la forma en que sistematizaban, yo decía, wow, si yo trajera una persona aquí a la redacción que permitiera hacer esto, crear carpetas, abrir espacios donde estaba todo organizado, donde cualquier persona que llegara lo pudiera encontrar y además encontraba la red de contactos, yo decía, wow, esto es increíble, ¿no? O sea, yo creo que yo admiro mucho esa parte de esa labor, y tienes toda la razón. Muchas veces no es visto de esta forma, como lo veo yo tal vez, pero yo sí he encontrado grandes virtudes en los comunicadores que están del lado de las relaciones públicas, porque sí nos han enseñado formas de adentrarnos, pero también igual el darnos este conocimiento que nos hace falta para poder adentrarnos en una fuente que requerimos tal vez trabajar en un mes para llevar un reportaje, ¿no? Entonces yo creo que sí,
sí, a mí no me han faltado ganas tampoco de en algún momento integrarlos, pero el tema es que pues alguien de relaciones públicas no va a querer venir con los sueldos que tenemos y además con la carga laboral, ¿no? Que también es muy importante. Yo imagino que también se viven momentos de mucho estrés en las agencias, pero también pues es un tema muy complicado y ahora con las nuevas medios de comunicación es bastante difícil porque mencionaba precisamente Fabián este tema también de que se adentran precisamente nuevos actores dentro de este ecosistema y el día de hoy estamos discutiendo precisamente el tema de la profesionalización y apenas estamos entrando en este proceso, pero el día de hoy ya están algunas voces advirtiendo que las universidades ya no son el mejor método para poder llegar al mercado profesional. Entonces es un tema bastante urgente de reflexionar porque yo creo que sí hay elementos que todavía siguen dotándonos de ética, de formas de tender puentes. Es algo que sí me llama la atención porque, pues sí, el llamado es precisamente a desaparecer la educación como tal, ¿no? O que sea una opción solamente dentro de las muchas otras que hoy existen. Y ese tema de la educación, yo creo que también hay otro capítulo. Ya tienes capítulos para hacer. Ya me dieron muchas ideas. No, pero el de la educación, yo creo que frente a todas las carreras, siempre todos los empresarios uno escucha y uno también, ya como empresario, esa brecha que hay, ¿no? Entre lo que le enseñan a uno y lo que vas a ejercer, ¿no? Y también le pasa a uno cuando uno hizo las prácticas. Uno pensó que iba a ir a abrir las noticias por la mañana en radio y bueno, no vas a hacer eso, vas a ir a desgrabar, vas a ir al evento que no pudo ir, vas a ir a buscar la grabación al archivo de lo que necesitaban para poder actualizar la noticia de hoy, entonces cambia mucho, o el practicante que llega a agencia, que toca actualizar la base de datos de periodistas, entonces hay cosas que no están preparados para eso y no nos preparan como tal. Pero yo creo que las universidades al final creo que son las más interesadas en adaptarse. Yo al final, pues es su negocio, es su futuro. Creo que sí están haciendo esfuerzos, sino que claro, tenemos todos los países en América Latina, creo que nos hemos especializado es en regularnos tanto que se vuelve inflexible poder cambiar algo. Entonces, para que una universidad, y eso pasa en Colombia, cambie un pensum, tiene que pasar 3 años y hace la solicitud. En 3 años, imagínate lo que ha pasado con las actualizaciones de ChatGPT solo este año. Entonces siempre quedan atrás un poco ese reto como tal. Frente a lo que decía un poco Carla, de que los periodistas de pronto no valoran mucho al PR y eso, creo que como periodista y cuando ejercía uno a veces, y me pongo ahora al lado de Roberto, a veces uno siente que a través de la agencia se vuelve más lento el proceso de llegar a la fuente. Entonces, si quiero hablar con el presidente de X compañía financiera y uno dice, no, pues voy a llamar a Fabián que maneja la cuenta. ¿Qué hubo, Fabián? Necesito que me hable ya. Salieron los resultados, necesito que me hable ya. Y uno ya, un segundo del proceso. Entonces, a veces creo que los periodistas nos ven a nosotros como una traba. Se vuelve lento el proceso. Prefiero ir directamente a la fuente. Y la fuente es la fuente. Entonces, creo que ellos lo que a veces dicen es, ¿qué tanto proceso si a veces no me ayudan? Y en cambio yo tengo el teléfono del vocero y le escribo directamente, dígame si es verdad o no que sucedió esto, si al fin hicieron la compra, y el vocero, sí, y ahí es cuando también nosotros luchamos, ¿no, Carla? Con los clientes, venga, sigamos el proceso, todos estamos de acuerdo, que debemos manejar el mismo mensaje, estar alineados y no sorprendernos, entonces es un trabajo ahí que tenemos que esforzar y también que tenemos que aprender. Al final, ojalá también todos los profesionales de todas las carreras fuéramos muy juiciosos, muy profesionales, ágiles, pero también en todas las industrias se encuentra uno cada tipo de profesional que a veces dificulta y no deja de desarrollar de la mejor manera ninguna de las dos labores, ¿no? Ninguna de las dos labores. Cuando uno llega a acuerdos también venga, lleguemos a acuerdos sobre lo que vamos a hablar o no, que no se puede cumplir los tiempos, bueno, entonces ahí uno sufre un poco. Y como lo decía Roberto, tanto en el periodismo como acá en las relaciones públicas, uno tiene ese mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, ¿no? Porque hoy estoy hablando de carros, mañana estoy hablando de fintech y mañana tengo un tema de ciberseguridad. Entonces trata uno de abordar todos los temas y no logra esa profundidad. Y ese es el reto que a veces los voceros dicen, venga, pero llegó un niño de 22 años a mí a preguntarme sobre el estado financiero de mi compañía y yo creo que él no sabe qué es un estado financiero. Entonces se frustra de una el vocero y uno trata es que yo quiero que me venga a entrevistar, es el director del medio. Yo le digo, bueno, el director del medio está como usted pensando en cómo el medio subsiste
y no va a ir a cubrirte en el día de hoy. Es un gran reto, de verdad creo que es un gran reto el que tenemos por delante, relacionistas y periodistas. Me parece que evolucionar dependerá mucho de, pues sí, de conocer lo que operativamente realizamos. Al final, el periodista, si estarás de acuerdo conmigo, Fabián, lo que nosotros como PR le entregamos es casi que el producto final. Antes de llegar a ese tema o a ese evento, tuvieron que pasar por a lo mejor 2, 3, 4, 5, 6 meses de preparación. Y bueno, creo que ahí es donde de pronto no sabemos explicar muchas veces, oye, hay todo un camino recorrido para llegar a este punto. Ten un poquito más de empatía. No lo decimos porque también somos conscientes de lo que ustedes como periodistas o finalmente de todo el gremio está viviendo todos los días, lo que explicabas hace un momento, Fabián, ¿no? De la cantidad de notas y eventos que tienen que cubrir. Para ir cerrando este podcast interesantísimo, que seguramente le va a servir también a muchos chicos que están decidiendo qué estudiar o que están en la academia, ¿qué es lo que ustedes recomendarían justamente a la academia si tuvieran la oportunidad de hacer algún cambio sustancial, uno solo en la academia a nivel LATAM? ¿Qué es lo que ustedes propondrían desde su experiencia como PR y periodistas? Si quieres, arranca, Roberto, por Fabián, favor. Fabián, adelante, adelante. Listo. No, yo tengo, yo tengo un tema y es que deberíamos volvernos especialistas. Si quieres dominar un tema, domínalo realmente. Esa sería mi recomendación. Si quieres volverte experto en IA, domínalo de pies a cabeza. Suponiendo para el periodismo, a mí cuando me encuentro grandes, y tengo dos colegas, y es más, uno se fue a trabajar a la Banco de la República, llevaba 15 años en el diario Portafolio acá en Colombia y se fue al Banco de la República, un gran amigo, y él estudió fue economía, y por eso era tan buen periodista económico. Entonces creo que a veces es el conocimiento y eso es lo que debemos luchar. En un mundo tan interconectado que tenemos tantos estímulos, a veces concentrarnos en un tema, a veces profundizar en un tema es muy difícil porque estamos teniendo muchos estímulos que nos distraen fácilmente. Entonces la recomendación para mí sería una mente abierta para aprender, pero que se especialicen en un tema. Si van a ser grandes periodistas especiales, busquen el camino de especializarse en un tema, que eso sí va a marcar la diferencia, que no dejen estudiar ese tema nunca. Si van a ser relacionistas públicos, uno, sepan que van a tener que leer siempre sobre un cliente cada vez que llega, que lo entiendan muy bien, que cuando un periodista le vaya a preguntar, venga, pero ¿de qué trata esa compañía? ¿Qué es una compañía fintech? Que sepas explicarlo y no leas lo que dice en el comunicado, que entiendan los dolores del cliente, que sepas en qué industria se mueve, cómo se mueve, quiénes son sus inversionistas, que creo que ahí es donde fallamos. El entendimiento creo que puede marcar una diferencia en cualquier profesión. Yo también coincido contigo, Fabián, en el tema de la especialización y siento también que hay un tema pendiente, sobre todo en la apertura, pero no solamente en la apertura de las universidades al sector público, al sector privado, en el ámbito laboral, para poder retroalimentarse, sino también en esta distancia que marcamos como profesionales. Y yo lo refiero mucho en un ejemplo, tú mencionabas ahorita el caso de un economista, yo tuve la oportunidad en la redacción de trabajar con un analista que era un administrador de empresas que se encargaba de llevar la nota principal al periódico todos los días y era un personaje que hacía el proceso inverso, un periodista. Él primero revisaba los datos, obtenía la nota a través de los datos y después hacía 5 entrevistas para poder vestir su nota, pero ya tenía la nota de 8 columnas a las 4 de la tarde, 5 de la tarde ya elaborada, nada más vistiéndola con entrevistas. Y cuando yo me acerqué a hablar con él, me empezó a mostrar las formas también de poder hacer un relato a través de los números y fue precisamente a través de especializarse en cómo hacer series de datos, cómo hacer esto. Y yo creo que esa es una gran oportunidad y me lo decía la editora que tenía en aquel tiempo, me decía, ¿cómo lograste que este analista te abriera su conocimiento? Y le digo, pues me acerqué a preguntarle cómo hacía las series de números, ¿no? Y me encontré con un mundo fascinante porque cuando hacíamos trabajo de empresas y veíamos una serie numérica de cómo había sido el comportamiento de una acción a lo largo del tiempo, me decía, hasta en tono de broma, me dice, ¿cómo te cae la empresa? Y le digo, ¿por qué? Si extiendes la línea, se puede ver una mejor función de la empresa y si lo recortamos un periodo determinado, se ve mal. Entonces, entendí que había una forma de poder contar los relatos
de una manera distinta, y yo siento que esa parte que se vive dentro de la redacción también es una parte de distancia con las otras carreras, que yo creo que si volviéramos precisamente el periodismo un ámbito multidisciplinario en donde nos especialicemos por disciplinas ya desde la universidad, sería un tema totalmente distinto para poder hablar ya en el ámbito del mercado laboral. Entonces yo coincido también con Fabián, la especialización y la apertura. Creo que coincido con ustedes también desde la parte de la especialización, no solo de los temas, sino de los sectores, porque como publirelacionistas, bueno, a veces nos especializamos en ciertos sectores y si tú te vas a especializar en farma, pues sí, estúdiate la industria, estúdiate cuáles son las farmacéuticas, qué es lo que los mueve. Hoy en día han cambiado muchísimo las percepciones, las empresas ya no están haciendo marketing como lo hacían anteriormente para vender, hoy en día están haciendo marketing para conectar, para ganar confianza, credibilidad, reputación. Entonces, especializarse, creo, también en las industrias es importante. En el tema de gobierno, por ejemplo, en algún momento en la agencia Nali contratamos a una persona que hacía promoción de la salud en el gobierno y me decía, yo no sé hacer relaciones públicas. Y yo le decía, es que todo lo que haces en promoción de la salud, en la Secretaría de Salud, es relaciones públicas, pero tiene otro nombre. Entonces, creo que el buscar la manera de también especializarse en las industrias y un consejo también a los chavos que en las carreras están estudiando la parte social, métanse mucho más al área periodística, el refrendar esos lazos entre publirelacionistas y periodistas es muy importante. Cuando ustedes salgan de la carrera, van a toparse con esta parte importante entre nosotros crear estrategias y estar en comunicación con alguien que ve todo desde la parte editorial. Entonces, si en la carrera no les dan las materias de periodismo, redacción, etcétera, hay que buscarlo por nuestra cuenta. No se vale decir, no me lo enseñaron y pues por eso no lo estoy haciendo bien. Creo que es algo súper, súper importante. Y pues bueno, para finalizar, me gustaría preguntarles con qué se quedan de este episodio, qué es lo que es importante para ustedes desde sus trincheras poder entender entre esta relación periodista-publirelacionista. Bueno, yo creo que viene en una evolución, ¿no? Viene en una evolución. Hace 22 años que arranqué, hablar de relaciones públicas era más difícil y venderlo. Y los periodistas ya también nos conocen mucho más, ya saben que hay una conexión y que hay un mediador con el cual creo que ha ido evolucionando. El tema es uno, que desde las relaciones públicas también debemos ser embajadores de los medios y debemos procurar que las marcas inviertan y entiendan cómo deben invertir y ayudarlos en eso, que no dejen como un presupuesto básico, ya tengo agencia y con eso logro todo, sino que tengo agencia y adicional tengo un presupuesto para crear grandes historias de la mano de los medios de comunicación y de los medios que yo les diría, y eso no es más, ni es para los periodistas, sino es para los dueños de los medios, que en ese fin último de encontrar su modelo de negocio, no dañen las relaciones con las marcas. En ese fin último de decirle al periodista, oye, mencionaste en la nota te voy a cobrar la cuña, te voy a cobrar la pauta, ¿por qué no le dijiste? Uno puede mencionar a la marca, entonces entrevistan al gran corredor de ciclismo y dicen, no pueden mencionar al equipo del ciclista porque eso tendríamos que cobrarlo. Pues recuerde que una marca está invirtiendo en ese deportista para que sea un gran deportista a nivel global. Entonces, que los dueños de los medios no rompan eso por estar tratando de pensar en ese modelo de negocio, que no rompan esa relación que hay, porque al final es una relación que se debe respetar aún más, que es la de fuente y medio y periodista, y se debe respetar, y seguramente ahí es cuando la confianza debe aumentar de los dueños hacia sus periodistas. Si tienes una fuente de redacción, debes confiar en ellos, que tienen el criterio suficiente para elegir una fuente confiable para contar una historia. Entonces creo que estamos todos en un proceso de aprendizaje, pero estoy casi seguro que vamos a trabajar cada vez más cerca en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que vivimos un momento muy especial porque se están dando la convergencia de muchos acontecimientos globales, geopolíticos. Estamos viviendo
ya una época en donde hemos aprendido a acostumbrarnos al constante cambio derivados de las diferentes crisis económicas que se han vivido en las últimas décadas, y siento que un elemento que a veces se pierde de vista es precisamente también la conciencia acerca de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Al final, luego los reporteros me veían a mí con la cantaleta de decirles que no perdiéramos la conciencia de como profesionales a quién nos dirigíamos y qué hacíamos. Y yo siento que es un factor fundamental para poder trabajar, y cuando nos sentamos a dialogar con otros profesionales de la comunicación y tenemos entendido que hay una conciencia por parte de ambos lados para quién trabajamos, creo que hay un sentido también de poder hacer narrativas distintas y narrativas que coadyuven precisamente a mejorar este ecosistema informativo. Y yo coincido mucho con Fabián. A veces lo que nos separan en cuestiones profesionales no es el trabajo que hace una agencia de relaciones públicas y el trabajo que hace una empresa informativa. A veces los intereses comerciales son tan profundos precisamente en una crisis que se ha alargado durante los últimos años, que es lo que no permite ver hacia el otro lado. Estamos metidos en esta caverna como la que mencionaba Platón, en donde estamos dando vueltas en círculos en la oscuridad, pero no nos damos cuenta que afuera hay luz y que en esa luz hay público que desea conocer historias, y que al final de cuentas estamos dirigiéndonos para contarles algo que les cambie la vida y les cree un impacto. Entonces yo creo que hay que salir de esas sombras comerciales para poder pensar en nuevos productos, y al final de cuentas que se muestre que el trabajo desde el ámbito periodístico, pero también desde el ámbito de las relaciones públicas, coadyuve al principio de cambiar la vida de las personas, que yo creo que en una sociedad justa debería ser el principal elemento a ponderar cuando hablamos acerca de nuestras labores. Así que yo creo que eso es con lo que me quedo hoy, y con la gran fortuna de dialogar con profesionales como ustedes, con los cuales se habla de manera ética, con los principios, con todo lo que nos lleva a ser profesionales de la comunicación desde nuestras distintas trincheras. Muchas gracias, Roberto. Coincido con ustedes. Creo que no olvidemos que nuestro público, el público final de ambos, es justamente esa persona que está caminando en la calle, que necesita cierta información. Entonces, no olvidar que tenemos eso en común. Y pues bueno, Roberto, ¿cómo ves si despedimos a nuestro invitado, no sin antes que nos deje sus redes sociales para poder contactarlo? Claro que sí. Muchas gracias. Mis redes sociales siempre es Mota Fabián, primero mi apellido, Mota Fabián. Me pueden encontrar en todas, Twitter, X, digo ahora para los viejitos Twitter, LinkedIn, en Instagram, y pues en nuestra página web www.smartpr.com.co. Carla, felicitaciones por el espacio y más que bienvenida para conversar también acá en Colombia. Roberto, un placer. Estaremos haciendo cosas Bien. juntos. Gracias. Oye, Roberto, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la conducción. Es un temazo, ¿no crees? Sí, como mencionaba Fabián, son una caja de Pandora en donde abrimos y salen más temas y más temas, porque yo creo que platicar sobre este tipo de tópicos es siempre importante, sobre todo para poder nutrir la profesión que tenemos, ¿no? Claro, como platicábamos el otro día con algunos otros colegas, es netear, es decir, todo esto que no se dice y que nos ayuda muchísimo. A nosotros como PRs nos ayuda mucho esa retroalimentación por parte suya de decir abierta y claramente, oye, no tengo tiempo de que me mandes 10 boletines al día, necesito que seas más concreto, o llámame solo los viernes, este tipo de cosas para entendernos mejor. Y por el otro lado, también como PRs, tener esta conversación abierta con el periodista, decir, oye, pues mira, tengo estos temas a lo mejor, ¿qué tal que nos sentamos un día y hablamos de todos y ya no te quito una hora al día? No sé, o sea, creo que hay una gran oportunidad para poder dialogar, porque creo que muchas trabas vienen a partir de estas habilidades blandas de la comunicación, tal cual, ¿no? De poder entendernos mejor entre ambas profesiones. Pues todos queremos hacer bien nuestra chamba, todos queremos que nos reconozcan de alguna forma, y bueno, lo interesante de todo esto es ver cómo evoluciona esta relación. Sí, yo coincido contigo. Siempre es mejor seguir esta
comunicación. Yo creo que es la paradoja que tenemos, es que dedicándonos al rubro de la comunicación, si no existen estos canales para poder conversar, pues todo el trabajo que hacemos de un lado y de otro, pues se ve opacado. Yo siento que siempre tenemos que tener este espacio para poder platicar, para poder ver los temas desde un punto neutral, y al final de cuentas también yo creo que es válido el poder conversar también con las fuentes, con esta mediación que hacen ustedes, y el poder ver qué puntos se pueden dar a conocer, porque tal vez un directivo no quiere hablar sobre un tema, una empresa no quiere hablar sobre un tema en específico, pero hay un mundo de temas que resultan también sumamente interesante para llevar a los lectores. Definitivamente, Roberto, pues muchísimas gracias. Déjanos tus redes sociales, por favor, también para estar en comunicación contigo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues me pueden encontrar en X como @Roberto_Arteaga, y también estoy en LinkedIn y en todas las redes sociales. Si me buscan como José Roberto Arteaga, me encontrarán por ahí, y pues siempre un gusto estar de este lado conversando y continuar la conversación, que yo creo que siempre hay algo por conversar y podemos encontrar los espacios para poder hacerlo. Y muy agradecido, Carla, celebro mucho este espacio y te agradezco la oportunidad. Gracias, Roberto. Espero que no sea la última vez. Yo espero que no, que sean muchas veces, y hay muchos temas por conversar, así que muchísimas gracias y muchas felicidades por todo lo que haces. Sin duda, un abrazo, Roberto, muchas gracias. Y bueno, esto fue El PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Si este episodio te dejó ideas, reflexiones, por favor, compártelo. Síguenos para construir estos mejores puentes entre el PR y el periodismo y todas las áreas de la comunicación. Muchas gracias. Esto fue El PR y el Periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.